Bien, si ya tiene allí su Biblia a mano, vamos a ir a la primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 2 teníamos para el día de hoy del verso 11 al verso 25, vamos a estar leyendo con la ayuda del Señor. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga también a la hermana Ada allí en Villa Mercedes. Ella nos bendice. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Recibimos también la bendición de nuestra hermana. Miren qué lindo, hermano, cómo aquí el apóstol ahora les habla y cómo los trata con qué dulzura, que usa precisamente la palabra agapetoi, de agapo, de amado. Eso es lo que quiere decir. Ustedes son amados. Eso es lo que le quiere decir. Y les dice él, yo ruego como a extranjero. La palabra que traducen como extranjero en el griego es la palabra pararoikos, que quiere decir el que está en un lugar viviendo pero lejos de su hogar de residencia. Eso es lo que le significa la palabra, estar viviendo lejos de su hogar de residencia. Cuando el apóstol los trata así a ellos, le está haciendo ver que su hogar de residencia es el cielo, porque cuando él comienza a hablarle, le comienza a hablar a los esparcidos, o sea, ya sabe que son todos extranjeros, porque son esparcidos, fueron retirados de su lugar de origen. Pero él acá les quiere hacer ver que la patria de cada uno está en los cielos. Entonces debemos vivir cada uno de nosotros como luminares en el mundo, como lo que el apóstol le explica. Que os abstengáis de los
deseos carnales que batallan contra el alma. Y acá nosotros tenemos que ver, si el Señor nos escogió y nos sacó de esos deseos, era porque realmente nos hacían mal a cada uno de nosotros. De otra manera, Él como Padre bueno nos hubiese permitido seguir haciéndolo. Pero como Él nos ama y sabe que eso nos lastima y que lastima a nuestros seres queridos y que lastima a nuestros hijos y que lastima a nuestro entorno familiar, entonces Él quiere sacarnos de eso, quiere apartarnos de esos deseos que dice que batallan contra el alma. Por eso dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y acá esto es lo lindo, hermano querido, porque el Señor Jesús, cuando Él predicaba, le decía precisamente esto. Y el apóstol Pedro, que era uno de los más allegados al Señor, lo recordaba. Y por eso que Él transmitía esa enseñanza que había recibido del Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, allí en el capítulo 5 y el verso 16, el Señor Jesús decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si yo hago una buena obra, la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. A mí no me significaría ninguna gloria, porque lo que fui mandado a hacer, eso hice. Siervo inútil soy, dice la palabra del Señor. Cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, siervo inútil soy. Pero la gloria la recibe el Señor. Eso es lo que el apóstol le transmite, porque él lo aprendió, precisamente lo aprendió del Señor Jesús. Entonces, ahí nosotros debemos darle gracias al Señor. Y fíjense en que el apóstol Pablo, cuando él le escribe a los romanos, allí en el capítulo 15 y en el verso 6, también le dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el obrar en cada uno de nosotros. Entonces se glorifica el Señor. ¿Por qué? Porque hago y obro conforme Él me pide, dejando de lado todo lo que estorbe, todo lo que está de más, todo lo que el Señor quiera quitar. Yo debo ceder a todo ello, porque no es que el Señor me lo quita por malo, me lo quita porque me molesta, me lo quita porque me causa daño, me lo quita porque lastimo a mi entorno. Así es como el Señor quiere que mi entorno viva en paz, que mi entorno viva en comunión, que mi entorno viva lleno de la gracia, del poder y de la virtud del Señor. Y para eso, mi actitud, mi conducta debe ser distinta a la que tenía cuando estaba en el mundo. Eso es lo que el apóstol le está explicando. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. No nos van a dar ningún premio a nosotros por obrar bien, pero sí va a ser glorificado Dios porque hemos obrado bien, porque va a decir, qué misericordioso es el Señor, cómo enseñó a los suyos a obrar de la manera que ahora gozan por toda la eternidad, en el día de la visitación, está diciendo. Por eso es que dice en el verso 13, cómo debemos someternos a toda institución, tixeis es la palabra que usa, ahí donde vamos a ver cómo el Señor, eso que el hombre creó para regir entre el hombre, para poder ordenar las cosas, así el apóstol quiere que nosotros podamos estar allí de esa manera, sometido, o sea, obediente a lo que dispongan las normas. Y es lo que estuvimos viviendo en todo este tiempo. El hombre dispuso que debía haber un estado de donde nadie podía salir de su hogar y nos debimos someter a ello. Después fueron dando ciertas libertades y nos debimos someter a ello, donde hicieron cerrar varios lugares, ya sea de esparcimiento, ya sea de recreación o ya sean los cultos,
y nos sometimos a ello. Entonces honramos a nuestro Dios porque así lo pide la palabra del Señor. Así lo pide. Dice, por causa del Señor, no porque nos guste o deje de gustarnos, pero por causa del Señor, sometió a toda institución humana. Vemos que no está hablando de los dirigentes o de los líderes de la iglesia, está hablando a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados. El Señor envía a los gobernadores, dice la palabra, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces podemos ver cómo la palabra del Señor manda que nosotros podamos dar ese buen testimonio obrando en obediencia a los que las autoridades impongan, siempre que no vaya en contra de la voluntad de nuestro amado y bendito Dios. Dice el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los hombres que no tienen sentido, de los hombres que no pueden razonar de acuerdo a lo que el Señor quiere, sino que razonan por lo que ellos han aprendido, por lo que ellos han creído, a lo que ellos se han sometido. Entonces el erróneo razonamiento que ellos tienen para el Señor es un razonamiento insensato, porque desecharon al Señor y comenzaron a razonar como ellos querían. Dice la palabra que nosotros como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto de hacer lo malo, sino por el contrario, ya que en Cristo Jesús tenemos esa libertad, aprovechemos para usarla alabando, glorificando, bendiciendo el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Entonces así la honra y la gloria será para el Señor, y entonces podrá el nombre del Señor ser glorificado por aquellos que están observando nuestro proceder. Y en el verso 17, hermanos queridos, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y al rey dale la honra, el respeto que merece. Temed a Dios. Qué lindo que es que se nos inste a través de la palabra del Señor a que nuestro temor pueda ser en nuestro amado y bendito Dios. ¿Por qué? El principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Si yo tengo temor del Señor, me guardaré de ofenderlo, me guardaré de ofuscarlo, para que cuando necesite ir a buscar refugio a los brazos del Señor, los brazos del Señor estén prestos para darme el refugio que yo necesito. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando tenemos ese temor del Señor, sabiendo que el Señor es poderoso para defendernos. Por eso el rey David en su hermoso Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya cuando el temor se apodera de mí, entonces puedo decir: Señor, tu vara y tu callado me defenderá. La vara y el callado, que el rey David hace alusión en este caso, él como pastor que se desempeñó siendo muy joven, él se desempeñaba como pastor y sabía que la vara y el callado que tenía le servía como arma de defensa cuando venían los lobos, cuando venía cualquier animal a querer arrebatar, los osos incluso querer arrebatar a parte de su rebaño. Entonces el pastor intercedía con su vara y con su callado, defendiendo, golpeando, lastimando a aquel que quería arrebatar las ovejas. Por eso es que el rey David dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él sabía que como ovejita, si Dios era el pastor, el callado, la vara del Señor, lo iba a proteger de cualquiera que lo quisiera atacar. Por eso es que dice: temed a Dios. Y acá le habla también que en ese tiempo era muy común tener esclavos, doulos, ¿no es cierto? Que así era la palabra. Y le dice de qué manera deben comportarse. Hoy sería un empleado, hoy sería una empleada doméstica, qué es lo que debe hacer y cómo debe comportarse. Qué lindo. Y fíjese en que hasta en esto el Señor nos instruye a cada uno de nosotros, para que los hombres glorifiquen a Dios, hermano. Esto no es para que nadie nos dé un premio, esto no es para que nadie diga: mira qué bien, qué lindo cómo se porta. No es para eso, es para que los hombres glorifiquen al Señor, dice la palabra.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Muchas veces nos ha tocado que hemos tenido patrones o superiores difíciles de soportar, porque nada le caía bien. Si lo hacíamos de una manera, le gustaba de otra. Si lo hacíamos de la manera que ellos querían, pero no estaba perfecto porque tenía que ser de esta otra forma. Difíciles de soportar, pero lo mismo quiere que nosotros nos podamos someter a ello. Dice el verso 19, porque esto merece aprobación. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Entonces vemos que el Señor sí nos da de su gloria si nos ve padecer a causa del maltrato que recibimos de nuestros superiores. El Señor nos está fortaleciendo, el Señor nos está dando de su gracia, el Señor está viendo nuestro proceder, nuestro comportamiento y quiere que nosotros obremos en consecuencia. Y dice también acá, mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces tenemos a quien seguir. Debemos seguir las pisadas del Señor Jesús. No debemos seguir las pisadas del pastor, no debemos seguir las pisadas de la pastora, no debemos seguir las pisadas del jefe de coro, no debemos seguir las pisadas del portero, para que sigamos las pisadas del Señor Jesús. Y allí es donde nosotros vamos a estar en victoria, porque esas pisadas marcan un camino seguro, porque esas pisadas marcan lo que realmente nosotros tenemos por objetivo alcanzar, que es llegar a la patria celestial. Únicamente lo vamos a hacer si seguimos las pisadas del Señor Jesús, como aquí el apóstol Pablo está explicándolo. Y el verso 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, citando lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces vemos que cada uno de nosotros, si se nos mandó a seguir las pisadas del Señor Jesús, tenemos a quien encomendar cada una de nuestras causas. Por eso es que pedíamos oración por la situación de la hermana Luciana, encomendándole la causa a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la palabra dice que lo hagamos así, de esa manera, que encomendemos a Él. Y ahí vamos a ver cómo y en qué manera el Señor sale a favor nuestro, cómo y en qué manera el Señor procede a defender a sus escogidos. Dice la palabra del Señor, que encomendemos la causa al Señor, como lo hacía el Señor Jesús. Y el verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que ¿de qué nos pueden acusar, hermano querido? ¿De qué nos van a acusar? Pueden tener una lista detallada de todos nuestros pecados, pero no pueden acusarnos porque el Señor de todos ellos nos redimió. Delante de Dios nada pueden hacer. Nada pueden hacer, porque Dios cuando nos rescató ya sabía lo que cada uno de nosotros éramos, y por eso vino el Señor a rescatarnos, porque de otra manera hubiésemos estado perdidos. Así que dice la palabra del Señor, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida hemos sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren qué lindo como usa acá la palabra obispo, del griego episcopos, que quiere decir aquel que vigila, aquel que cuida y aquel que protege. Eso es lo que significa la palabra episcopo. Hermano querido, le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Nos hemos extendido un poquito de más en esta hora, así que les pido que me disculpen. Dios bendiga a la hermana Lisa, al hermano Jorgito, el Señor bendiga el hogar de cada uno de ellos, y esto es lo que teníamos en el día de hoy. Ahora vamos a ir a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde el Señor va a bendecir nuestras vidas, y para ello debemos poner el nombre del Señor sobre
cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer de esta manera diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia. Y la hermana Lisa también, ella nos bendice en esta hora. Bendiciones, pastor, y a cada oyente, hermano y oyente, dice la hermana Lisa. Amén. Recibimos en el nombre del Señor. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Dios mediante, el día de mañana estaremos también trayendo, ya comenzando con el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro. Para mi Señor que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.